Pero por ahora el obispo Andrés Tirado, el monseñor Andrés Tirado, nos acompaña porque hay un tema bien interesante y que mucha gente ha oído, ¿no? Que uno dice, los jinetes del Apocalipsis anuncian el final de los tiempos, el final de la humanidad. Y queríamos hacer una charlita aquí con el padre para que nos explique mejor qué es ese cuento de los jinetes del Apocalipsis, a qué se refiere eso. La otra vez había una noticia viral que sonaban unas trompetas en el cielo y alguien decía, Dani, son los jinetes del Apocalipsis que están anunciando con sus trompetas que se acerca el final. Monseñor, ¿cómo me le ha ido? Buenas noches. Muy buenas noches. Pero préndale el micrófono. Es que Paul ahí como que no le cae bien el padre. Ya, monseñor, ya. Me llevan en la mala, ¿no? Miren a ver, sean serios. Padre, voy a sacarles el chuki. Los chuki se ponen a jugar acá con los botones, monseñor. ¿Cómo va, monseñor? ¿Cómo me le ha ido? Bien, muy bien, Dani, Alejo. A todos los oyentes, aquí estamos de nuevo para hablar sobre este tema tan importante y el más cuestionado de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis. El Apocalipsis, eso ahí, yo me acuerdo que cuando uno estaba en clase de religión en el colegio, le hacían llevar la Biblia, a mí me tocaba, me acuerdo en primaria, y uno era feliz abriendo el Apocalipsis, no entendía uno nada, pero decía, ahí hablan del fin del mundo, ahí es donde se dice cómo se va a acabar el mundo, y uno ahí leía, pero la verdad pues uno no entendía nada. Pero bueno, ¿qué es esto de los jinetes del Apocalipsis, padre? Échenos el cuento, que eso es muy chévere. Bueno, pero ¿qué quiere decir Apocalipsis? Apocalipsis es una palabra griega que dice revelación. Entonces es una revelación que reciben todas estas personas que tienen como esas facultades extrasensoriales, ¿no? Tienen visiones, sueños, y esto se revela en este estilo de literatura. Entonces se llama literatura apocalíptica y está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es una revelación que llega, que se va a proyectar al futuro. Habla del pasado, del presente y del futuro. Y de los libros más difíciles de comprender, por eso Danielito lo abría y no entendía nada, porque está encriptado, está en códices, están en simbología, en una semiótica muy compleja de entender. Saliéndonos un poco de la crítica textual y de la teología científico-crítica, en la cual solo se mira desde una simbología, desde la parte histórica, arqueológica, desde la parte como mito, leyenda, hay otra parte que es esa parte mística, mistérica, si lo queremos llamar así, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sobre el futuro de la humanidad. Por eso es el libro más polémico, es el libro más estudiado, es el libro más conocido de la Sagrada Escritura, porque siempre para el ser humano está ese pensamiento, ¿qué va a suceder? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo se va a acabar todo? ¿Cómo se va a transformar? Y esto viene desde el Antiguo Testamento. Una de las predicciones o profecías, llamémoslo como profecía, como una revelación que Dios da, es la de Jesús, que viene a salvar el mundo. Pero cuando viene ya Jesús, los apóstoles iban un pasito más adelante y le decían, hombre, ¿esto cómo va a ser? ¿Y qué va a suceder? ¿Y cuándo se va a acabar esto? Y Jesús le decía, no, mire, nadie sabe el día ni la hora, solo mi Padre. Entonces se le atribuye a Juan, uno de los evangelistas, el discípulo amado, que estando preso, semipreso en Pasmos, una isla griega, tiene visiones y sueños sobre el fin de los tiempos. Okay. Y de ahí nace este libro, el Apocalipsis, que es un género muy importante en la Sagrada Escritura, a través de la profecía, lo que va a suceder. O sea que el que lo escribe al final es Juan. Se le atribuye a Juan. Okay. Los más estudiosos, los académicos, dicen de que él lo empezó, pero sus discípulos lo terminaron. Pero el hecho es que desde la iglesia primitiva fue avalado como un documento verdadero. ¿Estamos hablando de Juan, que era como que el que fue manager de Jesús? No, ese es Juan el Bautista. Okay. Juan el menor. Perfecto. Era un discípulo de 16, 17 años. Perfecto. Que seguía a Jesús. Dice los evangelios que era el más querido, el más afectivo, el más cercano a los apóstoles y a Jesús. Muy bien. Y él dice que eso se lo reveló Dios en un sueño. En sueños y visiones. Perfecto. Bueno, entonces ahí, y él es Cristo. ¿Y qué dice ahí? O sea, para entender mejor el Apocalipsis y llegar a los jinetes del Apocalipsis. De lo más revelante del Apocalipsis son los 4 jinetes, que son los que revelan lo que va a suceder en el futuro. El Apocalipsis es un libro, un texto donde habla de lo que va a suceder
después de la venida de Jesús, la segunda venida. Hace un tiempo hablamos sobre la segunda venida de Jesús aquí en el cartel y cómo iba a ser esa segunda venida. Y hay 4 figuras muy importantes en las cuales hay un rollo, y ese rollo tiene 7 sellos, y Jesús abre, el Cordero, dice Juan, esos sellos, y cada sello es una profecía, es una visión que él tiene. Y entre ellos está en el capítulo 6 la venida de estos 4 jinetes, en los cuales es una señal para los que van a estar en el futuro de lo que va a suceder. Entonces tenemos que entender lo siguiente: el Apocalipsis no es el fin de los tiempos, el Apocalipsis es el fin de una era, de un tiempo. Es muy diferente el fin de los tiempos. Y si le hacemos un estudio moderno, bueno, desde mi interpretación, desde una hermenéutica personal, lo podemos ligar a todo lo que está sucediendo ahorita. En varios en vivos hablamos de que no estamos en el Apocalipsis, porque muchos dicen, mire, es que hay guerra, es que hay pestes, es que hay hambre, es que hay pandemias, esto ya son los 4 jinetes del Apocalipsis, esto ya se fregó, ya no vamos para más, ya en cualquier momento viene Jesús y termina todo esto. Pero ahí sobre todo en los 4 jinetes del Apocalipsis nos habla de que esto apenas es la introducción de la introducción. O sea, apenas estamos en el inicio del fin de una era. Exacto, es así. Pero no se puede saber exactamente cuánto va a durar este proceso hasta que llegue esto, no se sabe. No, habla de señales más no de tiempo. La profecía tiene una diferencia, es la cual Dios a sus profetas, a sus videntes, les revela situaciones, pero no da tiempos. Se puede llegar a hacer cálculos, pero son muy especulativos. Entonces es decir, bueno, en tanto tiempo, por eso cogen a Jesús y lo apretan y le dicen, bueno, hermano, díganos ya cuándo se va a acabar esto. No, Señor, nadie sabe, solo mi Padre lo sabe. Muy bien. Ahora, los 4 jinetes, uno habla de los 4 jinetes, y ahí que se puede imaginar uno, padre, que van a llegar, sí, realmente unos jinetes en el cielo, unos sonidos, van a llegar así como nosotros. ¿Se cuenta eso en la Biblia? Se hablan de periodos. Entonces, no, que van a llegar juntos. No, uno detrás del otro. Ok. Son señales. Los jinetes en la parte histórica arqueológica habla de enviados, y en la Sagrada Escritura se habla de ángeles, de arcángeles. Ya. Pero esto es muy especulativo porque no se sabe. El problema de la profecía, y eso lo hablamos una vez con Nostradamus, es que son símbolos, son signos, pero hasta que no se vive, usted no puede decir, es que esto era lo que decía la profecía. Por ahora solo interpretaciones. Solo interpretaciones. Entonces ahí se revelan los sesos unos y otros, aproximándose a lo que está sucediendo. Pero hay muchas cosas que nos da señales de que lo que está escrito en el Apocalipsis, ya nosotros estamos en esa introducción. Ya está empezando. Está empezando. Entonces hablamos del primer jinete, que es el jinete blanco, en el cual habla de que él va a reinar, y que es un arquero que lanza una flecha, así lo habla el texto. Lo traje aquí escrito, aquí en el texto, pero bueno, me va a saltar la lectura. Que reina por un tiempo. Entonces, ¿a qué se hace analogía a ese primer jinete? Es la iglesia, es el Imperio Romano, los reyes católicos, el tiempo donde la iglesia tuvo mucho poder, pero que llegaría hasta un fin. Ahí sería el inicio de la apertura de los otros 3 jinetes y de lo que es el proceso del Apocalipsis. Ok, ese es el primero. ¿Se conoce cuál sería el segundo, tercero y cuarto? Claro, el segundo, estamos hablando de... aquí lo tengo, que se me perdió. Hablamos del caballo rojo. Entonces salió otro caballo rojo, al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, que se desarrollaran unos a otros, se le dio una espada grande. Entonces hablamos que después de ese reinado, que ahorita estamos viendo en el mundo cómo ha cambiado la situación, como el comunismo, como el ateísmo, como muchas cosas han hecho que el mundo vaya cambiando en cuestión de la época dorada de la sucesión del Imperio Romano. Cae el Imperio Romano, la iglesia toma su papel en el mundo
y cómo ahorita este otro caballo, el caballo rojo, el caballo de la sangre, el caballo de la violencia y de la guerra. Ahí es donde se empiezan a desarrollar muchos conflictos. Estamos viendo que en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y aparte de las profecías marianas y de muchos videntes y apariciones de la Virgen, nos narran cómo empezamos un tiempo de guerras terribles. O sea que ese segundo jinete del Apocalipsis podría interpretarse como una tercera guerra mundial. Se habla de que es la tercera guerra mundial, porque ya pasamos la primera, la segunda. Si lo vemos en 200 años, antes se daban guerras convencionales. Sí. Devastadoras, pero así con el poder que se ha utilizado y se está utilizando en la primera, en la segunda y ahorita en la tercera. Entonces, profecías extrabíblicas, profecías videntes, mensajes de la Virgen, apariciones de la Virgen, hablan de que va en conexión con la tercera guerra mundial. Entonces, estamos hablando de que ya los gobiernos se preparan para lo que hablamos, un nuevo orden mundial. Eso lo dijo Weiner, eso lo dijo Putin, eso varios países, la Unión Europea, la OTAN, están hablando de que ya es, antes era como teoría, ahorita se está hablando de que es posible una guerra nuclear, una tercera guerra mundial. Entonces se encaja pero primero tendría que estar llegando el primer jinete, que ya está sucediendo. Ya pasó. Ya es el declive de la iglesia. Si vemos ahorita a nivel mundial, la iglesia o las religiones en general ha perdido mucho. Ha perdido muchísimo, sobre todo el poder que tenía en una época. Muy bien, el segundo entonces sería la tercera guerra mundial. Sí, señor. ¿Y el tercero? Entonces sigo leyendo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer vidente que decía, ven. Cuando dice vidente habla de los ángeles. Sí. Mira entonces si había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los otros videntes que decía, 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por 1 denario, pero no causes daño al aceite y al vino. ¿Qué quiere decir? Lo que refiere es a un cambio político económico y a lo que es el cambio climático y la escasez de alimentos. Entonces ahorita estamos viviendo un momento de escasez, un momento de super mega hiperinflación. Estamos viendo cómo la economía está cambiando, estamos viendo cómo los desastres naturales, fenómeno del calentamiento global está haciendo que haya unas sequías terribles, lo de la guerra allá en pero todo eso tendría que suceder mucho más fuerte después del segundo jinete, que sería la tercera guerra mundial. Exacto. Entonces, vemos ahorita señales, por eso les decía, esto es la introducción de la introducción. Se está viendo un poquito la llegada de cada jinete, digámoslo así. Sí, señor. Pero es que esto es muy denso y complejo. Pero ya llegan en orden. Pues eso es que me encanta el tema, pero no me gusta hablarlo mucho porque tengo que explicar y explicar y explicar. Pero es interesante, o sea, sí, ya como la economía, la escasez y todo eso, pero va a ser mucho mayor, obviamente, luego de que llegue el segundo jinete, que sería el de la tercera guerra mundial. Exacto. Y habla de que lo único que va a respetar es el aceite y el vino. En parte religiosa, los sacramentos, la oración, el ayuno, pero en cuestión mundial es los ricos van a tener más poder y los pobres van a ser más miserables y van a escasear el alimento para que puedan alimentarse. Entonces, si vemos cómo se está organizando y el plan de los gobiernos mundiales, Davos y todo eso, vemos cómo la organización del mundo está cambiando. Entre los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Estamos hablando de los jinetes del Apocalipsis hasta ahora en el cartel paranormal de la Mega, cuando son las 9:26. Ahorita a las 10 de la noche estaremos hablando del tarot, consultas de tarot, y también tendremos obviamente las historias de miedo en esta noche. Pero este tema es interesante y es miedoso a la hora de la verdad pensar que sí existen unas señales que indican el fin de una era y que ya se están mostrando. Esto también lo ha dicho mucha gente cuando han llamado, que hemos hablado de la segunda venida de Jesús, del fin de los tiempos, del juicio final, que mucha gente dice, ya se están dando esas señales. Claro, para otros es decir, ¿qué se están dando esas señales? El mundo por allá va a llegar hasta el año 5000, no inventen. Para otros, de verdad, estamos ya a nada del fin de una era. Y muchos mencionan por eso a los jinetes del Apocalipsis, que el padre Andrés Tirado lo ha venido explicando. Son situaciones que va a vivir la humanidad y ahí usted puede concluir, son los jinetes.
¿Cuál es el cuarto jinete del Apocalipsis? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto vidente que decía: ven, mira entonces, y había un caballo verdoso, el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. En las traducciones del griego koiné, habla del caballo verdoso, azuloso, color pálido. Hay unas traducciones donde aparece con la hoz. Entonces cada uno sí vemos que cada jinete tiene como un arma. Y como la muerte. El anterior fue la balanza, el anterior fue la espada, el anterior fue el arco y la hoz. Y es en conjunto todas las anteriores. Ay, jue madre. Entonces, guerra, hambre y lo último sería la peste o las enfermedades, que se llevaría una cuarta parte de la humanidad. Entonces hablamos de que todo esto va a causar un hambre terrible, el fin, digamos, de la tradición del sistema económico bancario, el nuevo orden de la humanidad como tal, que se tiene que reinventar, o la sociedad tendría que reinventarse, cuestión de calentamiento global, cuestión de pestes, enfermedades y pandemias, todo al tiempo, un craft en todas las áreas. Un caos total. Ese sería el cuarto jinete. El cuarto jinete. Pero hay entender, monseñor, cuando llegue ese cuarto jinete, usted ahorita dice la cuarta parte de la humanidad, ¿no desaparece toda la humanidad? ¿O si va a ser el final y chao los humanos? Y ahí es cuando llega Jesús y dice, bueno, ya llegaron los cuatro jinetes, ¿ahora llego yo? Es que esta parte y bueno, lo que sigue del mismo texto bíblico del capítulo 6 de Apocalipsis es muy discutido. Entonces, muchos creen que ya se acabó todo. Sí. Yo soy partidario con otros que no, que se termina, digamos, esta tercera guerra mundial, queda devastada la humanidad, queda diezmada, pero empieza un tiempo, por eso hay un pasaje que viene más adelante donde dice de 1000 años que va a haber paz, armonía, felicidad. Y ahí sí vendría, como porque un reinicio, mezclan, exacto, como un reinicio, un reseteo. Por eso es que muchos mezclan, no, es que ya es el fin de los tiempos. No, una cosa es el Apocalipsis y otra, bueno, no Apocalipsis, sino este proceso de cambio y transformación y lo que es la segunda venida de Jesús o fin de los tiempos. Ok, o sea que la llegada de los cuatro jinetes no es el fin aún. No. Es una etapa de mucha crisis, de mucho dolor, pero como decimos, como un reinicio, pero donde la humanidad igual sigue. Le toca es empezar, como quien dice, de ceros. O sea, hubo un caos mundial que dice, bueno, hasta lo que sea el padre, la economía, los bancos, la moneda, las creencias, de pronto todo empieza a cambiar, pero no significa que ya se fueron los humanos. Es así. Sino, miércoles, ya llegaron los cuatro jinetes, ya están las señales demostradas. Ahora viene otro tiempo donde el humano como que vuelve a surgir, vuelve a empezar y ya se ordena para recibir a Jesús. Esa es mi interpretación y de muchos. Para otros es que los jinetes acaban con todo. Acaban con todo y ya viene Jesús y ya se transforma todo. Lo que pasa es que la revelación es un libro de esperanza, no es un libro de muerte y destrucción solamente, sino que acontece estas circunstancias para que cuando vivamos esos acontecimientos, si es que los llegamos nosotros a vivir o las generaciones a futuro, vean que esto se está cumpliendo para que nosotros tengamos esperanza que viene ya después Jesús y las cosas van a cambiar. Es como, pero a ver, padre, y le hago una pregunta, ayer que hablábamos de Dios, y aquí también, y es obviamente mi opinión, y usted pueda tener la suya al otro lado del radio, este envío de estos cuatro jinetes, que van a traer dolor, van a traer muerte, se va a derramar sangre, va a haber más pobreza, ¿esto lo está haciendo Dios? ¿O eso es una obra, llamémoslo, involucremos al diablo? Porque mucha gente dice, Dios no es malo. Dios nos protege, Dios quiere lo mejor. Pero estos cuatro jinetes son enviados por Dios como una enseñanza y para decirle a la humanidad, levántese, pero sería como un Dios castigador al enviar esto. O en la Biblia se explica por qué vienen los cuatro jinetes, quién los envía a causar tanto dolor y tanta maldad en nuestro planeta. Es que ahí empezamos con el estudio teológico. Es que ese es un gran problema, porque no hay... Bueno, el magisterio de la iglesia y la tradición de la iglesia tienen una postura, pero no es una postura en la cual sea
totalmente dogmática, sino es abierta. Entonces, ¿quiénes son los jinetes? Ahí viene la pregunta, ¿quiénes son los jinetes del Apocalipsis? Correcto. ¿Son ángeles, son espíritus, son pues con lo que usted humanos? me cuenta, diría yo demonios, porque vienen a acabar y armar un caos y a matar. Exacto, entonces no se sabe, es ya bajo interpretación. Ahora, Dios permite que sucedan muchas cosas porque vienen también procesos de limpieza, purificación, restauración para la humanidad. Entonces, ahí podemos pensar que de lo malo Dios saca lo bueno. Pero es muy complejo porque como no ha sucedido, ese es el problema de la profecía. Hasta que no suceda, usted no puede decir realmente es que es así. Entonces todo es especulación. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? Puede ser demonios que Dios le dé el permiso, eso podría ser una teoría. Otra teoría es que permita que sean arcángeles que vengan a hacer ese trabajo. Otra teoría es que los mismos seres humanos desarrollen una tecnología y que esa misma tecnología se vuelva contra el ser humano, o países en contra de países y se conviertan en esos jinetes. El jinete no quiere decir una persona en concreto, sino una serie de acontecimientos que va a suceder. Una época, unas consecuencias también, sí. Porque empieza el libro de la Revelación, y esto es algo muy importante, Daniel, diciendo de que el ser humano se ha alejado totalmente de los caminos del Señor. Y empezó un proceso de devastación del ser humano. Por eso vienen estos sucesos. Yo lo tomo, y con el respeto obviamente de los creyentes y todo, yo lo tomo como un castigo. Porque me imagino allá en los cielos y todo, supongamos que está allá Diosito, hola, y dice, estos ya no están creyendo mucho. Entonces les envió sus jinetes, y tome sus jinetes que van a destrozar gran parte del planeta. Entonces ahí yo lo interpretaría como un Dios castigador. Hasta por varios siglos se pensó de esa forma, y ahorita se está pensando de otra. Es que la teología va cambiando y la interpretación es... Estos textos, sobre todo que son así tan encriptados, es difícil interpretar. Sí, exacto. Entonces, es válida su postura. ¿Por qué? Porque no hay una teología oficial donde diga el Vaticano o las iglesias tradicionales es que es así como está, sino es sujeto a interpretación. Ok, padre. Y usted, ese envío, esos 4 jinetes, usted como el Monseñor Andrés Tirado, ¿cómo lo interpreta? ¿Dios los envía para enseñarnos, para castigarnos, más obra del demonio? ¿Usted cómo lo interpreta, Monseñor? Yo lo interpreto que es la misma humanidad que va desarrollando muchas cosas en cuestión bélica, en cuestión tecnológica, en cuestión de cómo me voy a tomar una nación con otra, y desencadenan toda esta cuestión. Entonces esos jinetes toman ya un carácter más modernista, si lo queremos llamar. Los jinetes somos nosotros mismos. Es que el ser humano es especializado. Oye, es buenas interpretación también. O sea, usted dice, la gente cree que los jinetes van a llegar por los cielos y con sus arcos, su espada, la hoz y todo esto, pero usted también tiene razón. O sea, puede ser la misma humanidad, y el Apocalipsis en la Biblia lo decía, van a llegar 4 jinetes, no son 4 señores con gorros, espadas, no. Es la humanidad la que va a causar esas épocas que las describen como 4 jinetes, pero son 4 épocas en las que sí, nos vamos a matar unos a otros, digámoslo así, y ya luego el hombre tendrá que empezar, renacer, digámoslo así, resetearse, como dice el Padre, y ahí sí, cuando Jesús vea que el hombre logró salir de ese mal, ahí sí vendría. Bueno, mire, le pongo el siguiente ejemplo. Yo soy Daniel Tres Palacios, alias El Tripas, y tengo una revelación, y el Señor me dice, váyase para el desierto de Villa de Leyva. Entonces el hombre camina y va y se mete por allá en el desierto y empieza a tener unas visiones, y usted empieza a escribir ese texto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando Juan ve esto, él ve caballos, él ve arcos, él ve espadas. Ok. ¿Cómo usted lo interpretaría ahorita? ¿Un misil? Sí. ¿Un carro militar? Sí, guerras, caos. Es que también hay que mirarlo desde el contexto histórico. Entonces, en ese tiempo no había tanques. Sí, si le hubieran mandado la visión de un tanque, él va a decir que fue esa visión. No la va a entender. Exacto. Entonces, por eso habla en un lenguaje muy profético, muy encriptado, que se puede traspasar al tiempo de hoy, se puede como constatar y decir, bueno, ¿esto qué puede ser? Ahí es donde juega la interpretación teológica. Está interesante esta charla con el obispo Andrés Tirado sobre los jinetes del Apocalipsis, que
quisimos invitar al padre hoy para que nos diera esta charla, pero como él dice, a la hora de la verdad y al día de hoy, cada quien lo interpreta como quiera. Que si van a llegar 4 jinetes por el cielo, y cómo será esto, que se refieren a 4 guerras mundiales, que se refieren a 4 épocas, como el monseñor dice, que esto ya está empezando, digámoslo así, pero no se sabe el tiempo. Puede que se esté proyectando esto, pero puede que la tercera guerra mundial no sea ahorita, que mucha gente dice, no, esto ya es el inicio, lo que está sucediendo en Rusia y Ucrania y todo esto, puede que la tercera guerra mundial se demore años en que ocurra. No hay un tiempo exacto en la Biblia que nos diga, no, esto ya va a empezar en el año 2022, tercera guerra mundial, economía, hambre, no sé qué, y esos fueron los jinetes del Apocalipsis. Se sabe, monseñor, o por los textos bíblicos, que luego de estas 4 épocas, cuando ya todo está al caos y el hombre empieza otra vez a surgir, ¿se sabe más o menos la diferencia de tiempo de la venida de Jesús o tampoco? Se habla de 1000 años, pero... Después de las 4 épocas. Sí. Pero es que el año, los números tienen un significado. Y 1000 es completo, es terminado. Entonces quiere decir que pasa una época a otra, de paz, de calma, de armonía, de restauración de la humanidad, y de ahí vendría ya Jesús. Entonces, en los Salmos y en los libros de Proverbios habla, un año para Dios son 1000 años, y 1000 años para Dios es un día. O sea, para lo espiritual no hay tiempo. El tiempo nosotros lo creamos a base de los astros, de las estrellas, de la matemática, sí. Pero para lo espiritual no hay cuestión de que en 8 días, 15 días... También sería interpretación. Exacto. Ya tocaría mirar desde otros puntos de vista de predicciones, profecías, mensajes marianos, interpretaciones, poder darle un cálculo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? 96, 2000, 2012, 2006, esto se acaba, vaya bautice al niño porque esto ya se acabó. Y no ha pasado nada. Y no ha pasado. Entonces, pues, es difícil ponerle una fecha. ¿Algo más que tengamos en estos textos de los 4 jinetes del Apocalipsis que quiera resaltar esta noche, monseñor? Muy importante, bueno, es que todo el texto es supremamente importante, pero... Para las personas que no conocen muy bien la Biblia, padre, ¿en qué parte exactamente se puede encontrar estos textos que alguien diga, mire, yo quiero leerlos los jinetes para darle mi interpretación? No, en el libro del Apocalipsis está al final de la Biblia, que todos tenemos en nuestras casas, sea la versión que sea, ahí aparece. Es un libro donde están varios textos por capítulos, y en el capítulo 6 aparece lo que es los 4 jinetes del Apocalipsis, que son los más nombrados desde el Renacimiento, las pinturas, ahorita en la modernidad, historias, películas, bueno, en fin. Lo más importante es que esto sucede cuando Jesús les decía a los apóstoles, mire, ustedes no van para un Disneylandia, esto no es un Disney World, esto no es rosa, una vida rosa, les van a perseguir, los van a torturar, van a tener que dar su vida, los van a juzgar, van a pasar pruebas, momentos difíciles, pero después de esto vienen bendiciones. Cuando suceda esto, acuérdense de lo que les estoy diciendo, dicho y hecho se materializó esa predicción. Entonces aquí en los 4 jinetes del Apocalipsis, en este capítulo 6, también nos habla de la esperanza para los que creen en Él, que no los va a abandonar. Con todas estas cosas que van a suceder, que cuando sucedan todas en conjunto, que eso es lo más importante, cuando todo llegue al tiempo, el Señor va a proteger a los que realmente están con Él. Entonces eso es algo esperanzador y es algo maravilloso. Monseñor, y el Apocalipsis, después de todo esto, los 4 jinetes y todo, ¿cómo termina? ¿Cómo es el fin del Apocalipsis en la Biblia? O sea, con la segunda venida de Jesús, todo se transforma, todo se fusiona, y hay la Nueva Jerusalén, que es una dimensión nueva donde vamos a reinar y vamos a vivir y vamos a estar con la Santísima Trinidad, disfrutando los bienes espirituales. Muy bien, son las 9:41, ya ahorita en unos minuticos el monseñor nos dará su conclusión de esta charla de los 4 jinetes del Apocalipsis, pero antes quiero contarle a usted, si está en la ciudad de Bogotá, que el próximo lunes 11 de julio le tengo una invitación. Si usted puede ir a Bogotá o está en Bogotá, el 11 de julio en el centro comercial Mall Plaza, que es el antiguamente se llamaba el Calima, ahí en la calle 19 con carrera 30. Vamos a estar el lunes desde las 7 de la noche en la parte de los cines en Cinépolis, haciendo el cartel de la Mega, de 7 a 9 el cartel de la Mega y a las 9 el cartel paranormal, con varios invitados, con varios brujitos invitados. Ahí podrán hacer sus consultas, podremos conocernos, compartimos a lo largo de la noche el programa de 7 a 12 de la noche, y a las 12 vamos a estar proyectando una película que sea bien interesante,
que se llama Black Phone. Está bien interesante. Entonces, si usted quiere ir a cine gratis, compartir con el cartel, llegue temprano, repito, al Centro Comercial Mall Plaza, que es el antiguo Calima, lléguese antecitos, va a haber una fila muy ordenada que ahí la logística estará haciendo para reclamar su boleta. Se le dará una boleta con la que va a poder ingresar a la sala de cine. A lo mejor esa boletica trae algo especial para esa noche. Entonces ya saben, próximo lunes 11 de julio, el cartel de la Mega en vivo en Bogotá, Centro Comercial Mall Plaza, en las salas de Cinépolis. Un abrazo a mis amigos de Cinépolis. Ahí vamos a estar compartiendo con el cartel, con nuestros brujitos y con ustedes. Y a las 12 de la noche vamos a estar viendo esta película que se llama Black Phone. Escuchen el tráiler. Volveré a casa por la mañana. ¿A dónde vas? Esta noche duermo en casa de Susie. Este cartel es nuevo. En la prensa le llaman el captor. No digas su nombre. No te creerás esa historia, ¿verdad? Porque no puede oírte. No se lleva a los que dicen su nombre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué torpe soy! Esta sí que es buena. ¿Quiere que le ayude? Fíjate. Ya. ¿Me pasas mi sombrero? Sí, señor. ¿Sabes? Soy mago en mi tiempo libre. ¿Eso de ahí son globos negros? ¿Te gustaría ver un truco de magia? Tengo algo importante que deciros. Uno de nuestros alumnos, Finney Blake, ha sido secuestrado. ¿Y si yo pudiera ayudar a la policía a encontrar a Finney? No funciona. Desde que yo era pequeño. Gritaré, le arañaré la cara. ¿Esta cara? Papá, he soñado con él. ¿Qué ocurría en tu sueño? Lo raptaban. Un señor con globos negros. Sí. Nunca hicimos públicos esos detalles. Diga. No cuelgues. ¿Quién eres? Conoces nuestros nombres. Vas a salir de aquí. Por favor, haz que los sueños sean verdad. ¿Ves la pared que hay frente a ti? Yo arranqué un cable largo que había ahí abajo. Hay un candado con combinación en la segunda puerta. ¿Cuál es la combinación? La grabé en la pared. ¡Cuelga el teléfono! ¡Ya! El árbol, la puerta, la valla, no los había visto antes excepto en mis sueños. Ya no te queda mucho tiempo. Necesitas un arma. Coge el teléfono, da un paso atrás y golpea. Mira lo que me has obligado a hacer. ¡Rápido! ¿Te acuerdas de lo que te dije? Que algún día tendría que saber defenderme. Pues ese día ha llegado Finney. Ahora son las 9:46. Ahí escuchaban ustedes el tráiler de la película Black Phone. La vamos a estar proyectando el próximo lunes 11 de julio al cerrar el día. O sea, prácticamente iniciando el 12 a la medianoche. Vamos a poder ver esta película, luego disfrutar del cartel La Mega, sean en Bogotá, Centro Comercial Mall Plaza, 7 de la noche. Ya nos vemos el lunes. Bueno, Monseñor Andrés Tirado, veníamos en esta hora hablando de los 4 jinetes del Apocalipsis. Me encantan las explicaciones que da el Padre porque son fáciles de digerir y entender un tema tan complicado como es el tema o cualquier parte de la Biblia, ¿no? Que es de bastante interpretación. Claro está que si usted está al otro lado del radio y lo quiso interpretar de diferente manera, lo de los 4 jinetes es completamente válido. Como decía el Padre, fue Juan allá, desierto, le llega unas visiones y él redacta esto. ¿Qué puede ser? Ya el Padre nos contaba que lo ve como épocas, 4 épocas que golpearán muy fuerte a la humanidad. No desaparecerá, pero será el inicio para el regreso de Jesús. Padre, su conclusión de este tema. Mi conclusión, Dios en todo tiene un propósito
Y la humanidad ha vivido ciertas épocas muy difíciles en todas las áreas: salud, pandemias, economía, desastres naturales, tragedias, y el ser humano se ha vuelto a levantar. Y con la ayuda de Dios nos levantaremos de nuevo y saldremos adelante. Es importante que también miremos de que si ocurren ciertas cosas, es para que nosotros nos cuestionemos como humanidad, como seres humanos, qué hemos hecho con el ecosistema, la naturaleza, con nosotros mismos, con nuestra familia, la economía, recursos naturales, que desafortunadamente pues muchas veces nos hemos ido por caminos que no son. Pero Dios en todo tiene un propósito y permite ciertas cosas para que nosotros crezcamos y mejoremos como humanidad. Ese es el sentido. Entonces, el terminar el Apocalipsis, cuando termina, no es que se acabe todo y se destruya y suframos y ya, sino que después de esto vienen bendiciones muy grandes y la felicidad eterna. Monseñor Andrés Tirado, me encantó tenerlo aquí. La gente que de pronto lo busca a usted para temas relacionados de liberaciones, exorcismos, brujería, chukis, fantasmas, como dice usted, todo esto, ¿en dónde lo puede encontrar usted para su ayuda? Sí, necesitan un sacachukis. Sí, en mis redes, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en Bogotá en las tardes al 600-3445, en mis redes me buscan, Monseñor Andrés Tirado. Hay muchos videos de muchos temas así del mundo místico, paranormal, espiritual y de crecimiento personal. Monseñor, muchas gracias por haber venido al Cartel Paranormal. Una feliz noche, Dani, Paul, todos los que nos están escuchando, y que el Señor los bendiga.